Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Es un placer saludarlos y estar con ustedes en este hermoso día que nos da el Señor. Gracias por acompañarme y compartir este alimento espiritual que todos necesitamos. Démosle gracias al Señor porque nos da otro día más de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque nos das otro día más de vida, Señor Jesús, y la oportunidad de alimentarnos con tu palabra. Señor Jesús, grande es tu amor y tu misericordia, y piensas en nosotros cada momento. Por eso nos das este hermoso día para poder estar contigo, Señor, para poder recibir esa palabra que tanto necesitamos. Por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y queremos pedirte tu bendición junto con la unción de tu Santo Espíritu, para que podamos entender tu palabra, Señor Jesús, y guardarla en nuestro corazón, y que también así sigas aumentando nuestra fe. Así pues, Señor Jesús, confiamos en tu amor misericordioso y recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos mis hermanos en este hermoso día domingo que nos regala el Señor. Así que bueno, a los que tengan la oportunidad de ir a misa, es primero la misa, ¿ok? Y ya después meditar la palabra del Señor aquí compartiendo el alimento espiritual, ¿ok? ¿Por qué? Porque vas a misa, te vas a alimentar real y verdaderamente con su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Así es que no hay nada más grande que eso. Así es que primero a misa y después mis hermanos, pero aquellos que desafortunadamente no pueden ir porque están lejos de donde está una iglesia, porque yo sé de personas que no van a misa, no porque no quieran, sino porque no pueden, no hay a dónde ir. Para ustedes, mis hermanos, que el Señor les haga llegar sus bendiciones, llene sus corazones de ese amor que ustedes necesitan para compartir con los demás, ¿verdad? Y si escuchamos y compartimos su evangelio, su palabra, nos dará la fortaleza que necesitamos, porque también su palabra es el alimento espiritual que todos necesitamos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y feliz día en este domingo y compartamos su palabra. Y está en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Y dice así: el fariseo y el publicano. Personajes muy famosos, ¿verdad? Dice así: Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, este evangelio está muy hermoso, como todos, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor. Pero el Señor nos va llevando por ese caminito en el cual nosotros tenemos que entender su palabra, lo que Él nos dice, lo que Él quiere para nosotros, porque recordemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Así es que aquí en este momento, cuando Jesús comparte esta parábola, ¿verdad? Es que ahí había unos que se creían que eran los santos, que hacían todo muy bien,
y que eran merecedores de que Dios les hiciera hasta reverencia y les diera ese lugar preferido. Pero no. Dice, los fariseos cumplían la ley de Dios, hacían muchos ayunos y obras de misericordia, y con su vida ejemplar y obras buenas, pensaban que obligaban a Dios a que los premiara. O sea que hacían muchas cosas buenas, supuestamente cumplían la ley, pero recordemos que ellos nada más era pantalla, ¿ok? ¿Por qué? Porque con el simple hecho de juzgar a los demás, de decir, no como esos, ¿cómo decía? El fariseo decía, el fariseo puesto de pie oraba interior de esta manera. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. O sea, ya estaba juzgando a todos, que no era como toda la chusma, ¿verdad? Entonces, que son ladrones, injustos y adúlteros. O como ese publicano. O sea, esos no le hacían nada y ya lo estaba juzgando de pecador, ¿verdad? Así que entonces, con el simple hecho de juzgar a los demás, de sentirse mejor que los demás, o sea que él era un santo, ¿verdad? Y por eso creía que Dios le tenía que hacer hasta honor a él. O sea, su corazón estaba lleno de esa soberbia que no tenía esa humildad, no tenía nada de lo bueno. Entonces, así nosotros nos podemos dar cuenta de lo que no debemos hacer nosotros. No juzgar a los demás por cómo se ven. ¿Por qué? Porque a veces nos engañamos, ¿eh? A veces es muy fácil. Yo, en aquellos tiempos, cuando no conocía del Señor, le estoy hablando como eso de unos 25, 30 años. En ese tiempo yo miraba a alguien y decía, ha de ser bien enojón, ha de ser bien flojo, ha de ser bien chismoso. Ese era yo antes de conocer al Señor. Pero cuando yo conocí del Señor y realmente le di la oportunidad que Él actuara en mi vida, pude darme cuenta que estaba mal, que estaba en pecado, que estaba lleno de soberbia. Entonces, ahora, por gracia del Señor, todo eso lo he abandonado. Y ahora puedo compartir con ustedes que el Señor es grande, misericordioso y que nos da todo lo necesario para ser mejores cada día. Entonces, este fariseo se creía el único, se creía un santo, ¿ya? Porque él no pecaba, no hacía nada, ni era como el publicano, ¿verdad? Entonces, su oración era llena de soberbia. Entonces, Jesús lo pone de un ejemplo ¿para qué? Para que nosotros no caigamos en lo mismo y no seamos un fariseo. ¿Ok? ¿Y el publicano qué hacía? El publicano, en cambio, se reconoce pecador ante Dios y ante los hombres y solo pide perdón. Entonces, ese papelito del publicano es el que debemos tener nosotros, como hijos de Dios, ser humildes. Y si la regamos, pues reconocer que la regamos. Y hay un lugar hermoso donde podemos ir a confesarnos, limpiar nuestras faltas, nuestros pecados y seguir siendo libres, pero humildes y siendo quienes somos, no fingir lo que no somos. ¿Ok? Porque hay muchos que podemos fingir una carita de santito, pero nos damos la vuelta y para el otro lado tenemos la otra cara. No, no, mis hermanos. Que sea la misma para donde quiera que uno voltee a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo digo aquí, yo amo a Dios, pero para acá, entonces, ¿cuál es ese Dios? ¿Ah? No, no nos hagamos un Dios a nuestro gusto, el que nos perdona todo y que todos los días estamos con el mismo pecado. No, 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 mis hermanos. Ese cuentito no se la vale nadie.
Porque el Señor a la pecadora, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te juzgaban? Nadie me ha juzgado, ya se fueron. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no lo vuelvas a hacer. Entonces, si nosotros estamos con el mismo pecadito todos los días y diciendo, no, Dios perdona, Dios es bueno. Sí, es bueno, pero no la repetición. ¿Ok? Vete y no lo vuelvas a hacer. Entonces, el publicano, ¿qué hacía? Miren, cuando este publicano, Jesús dice que estaba en la gracia de Dios, ¿verdad? Y dice, y volver a su casa y justificado como Dios quería verlo. Entonces, Dios nos quiere ver así, humildes, sinceros, ¿verdad? Porque cuando hacía su oración, ¿qué le decía? Señor, yo soy un pecador, ¿verdad? Dice, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Estaba reconociendo delante de Dios realmente quién era Él. Eso es lo que quiere el Señor, un corazón sincero, que no tenga doblez. ¿Ya? Y entonces cuando Él volvió a su casa, volvió justificado. ¿Qué quiere decir? Que como Dios quería verlo. ¿Ya? Entonces, ¿se imaginan cuando un padre de familia, si va solo a la iglesia, o una madre de familia va sola a la iglesia, y hace como ese publicano que se reconoce realmente y pide a Dios, regresa a su casa con bendición, y esa bendición la lleva también a su familia que está en su casa? ¿Ven la magnitud de ese gran poder de Dios? Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que a veces nosotros nos creamos los santos siendo que no lo somos? Así es que entonces, si el Señor nos da la oportunidad de ahorita, este es el día, este es el momento de reconocer quién soy. ¿Soy el fariseo o el publicano? ¿O quién quiero ser? Y de nosotros depende la decisión. El Señor nos muestra cuál es el que recibe la justificación y cuál no, ¿verdad? Dice, la vanagloria de ser justo y no lo son, y se opone a la justificación, ¿verdad? Justos son los que su vida está en orden de Dios y obedecen la ley. Jesús nos invita a la humildad, justicia o respeto o rectitud que vale a los ojos de Dios. ¿Ah? O sea, nos llama a vivir con amor, con respeto, ser justos, y eso es lo que vale para ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Dice, y yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa. Pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esas palabras las pronunció Jesús. Y si no le creemos, entonces, ¿en qué creemos? ¿Ah? Tenemos que creer en su palabra, creerle a Jesús, pero creerle más en lo que dice. Si Él dice que el ser humilde será enaltecido, bienaventurado sea aquel hermano que viva como Dios manda y reconozca que también tiene momentos de debilidad, pero también tiene el valor de reconocer que ha fallado y poder ir al sacramento de la reconciliación. Y que en sus oraciones no se vanaglorie, que sea humilde, y el Señor derramará sus bendiciones no solo en él, sino también en su familia. Mis hermanos, el Señor es claro hoy en este día y solamente nos muestra dos caminos: la vanagloria o la humildad. Y de esos dos caminos que hay, escogemos el que más nos agrade o el que queremos. Y de esos caminos depende que seas un fariseo o un publicano.
Y de eso depende que lleves la bendición a tu hogar o que no lleves nada. En nuestras manos está, hermanos, que tengan un feliz domingo para poder meditar su palabra y crecer como verdaderos hijos de Dios, el cual nos muestra el camino a seguir. La decisión es nuestra. El regalo que Dios nos hizo fue el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que podemos tomar la decisión que más nos parezca, que más nos guste o que más nos convenga. Pero de eso que decidamos depende nuestra vida o la muerte. No hay más. Así que mis hermanos, si yo les digo esto es porque es la verdad. Jesús nos llama a eso, a ser humildes como verdaderos hijos de Dios, que aman y que perdonan, y que no se sienten más grandes que los demás. Porque como hijos de Dios todos somos iguales. Todos nacemos del mismo bautismo y somos hijos de Dios, adoptivos todos. Así que no nos creamos más que el otro porque tenemos un peso. No, el peso cuando te mueras aquí lo vas a dejar y no te vas a llevar nada. Así es que mi hermano, la bendición del Señor llene nuestros corazones, nuestras familias, nuestros hogares y el lugar donde nos encontremos y que seamos dignos testigos de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y pedimos tu bendición, Señor, para poder seguir caminando en este camino en el cual tú nos has puesto, Señor Jesús. Queremos seguir caminando, pero de tu mano, para que no nos vayamos a perder. Que sea tu Santo Espíritu que llene nuestra mente, nuestro corazón, y que nos ayude a tomar la mejor decisión y querer ser humildes como tú nos pides, para que podamos ser enaltecidos como tú lo dices. Porque nosotros creemos en ti. Nos abandonamos en tus manos, recibiendo tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y feliz domingo.